Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Repito, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Adoramos el nombre del Señor. Deje que el Espíritu Santo le trabaje a usted. No le obstaculice con entretenimiento ni con distracción. Déjelo que trabaje. Quiero compartir con ustedes hoy un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón sobre el tema respuesta a los enemigos de Jesús, o una respuesta a los enemigos de Jesús. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que el mensaje de Jesús destilaba amor y misericordia. Cristo nunca golpeó con su lenguaje, con su palabra, a ningún ser humano. Al más empedernido pecador le decía que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo tenía un mensaje de esperanza y de amor a toda prueba. Sin embargo, no dejó de ser vertical y firme en sus planteamientos y en sus principios. El hecho de que Cristo amara al pecador no le impedía decirle al pecador que era pecador. Porque a veces la gente cree que una cosa tumba la otra. No, Cristo era vertical, claro, preciso e indomable, pero también tenía amor, misericordia y destilaba esperanza para todo el que lo escuchaba. A pesar de todo esto, como siempre ocurre, Cristo tuvo enemigos que lo odiaban a muerte hasta que finalmente lo mataron. Había gente que no soportaba el mensaje de Jesucristo. Había gente que decía que no entendía el mensaje de Jesús. ¿Cómo tú, siendo hijo de Dios, estás caminando a pie? Hay gente que no entiende eso. Le dice a uno, ¿y cómo tú eres hijo de Dios y te está pasando tal cosa? No entendían a Cristo y su proyecto de salvación. Había gente que se había constituido en enemigos y adversarios de Jesús y de la obra que Jesús está haciendo. Pregúntese por qué. Por nada. O porque afectaba sus intereses. Hay gente que es enemiga suya porque es enemiga, porque usted le cae mal o porque usted afecta sus intereses. El mensaje de Cristo indiscutiblemente afectaba muchos intereses, comenzando con los intereses de los demonios. Cuando el diablo ve que usted está afectando su propiedad, cuando el diablo ve que usted está afectando su finca, no se va a quedar con los brazos cruzados. Tiene que actuar en defensa propia. Entonces los demonios se organizaron en contra de Jesús por el mensaje que Jesús predicaba, que salvaba al perdido, libertaba a los cautivos, al criminal lo convertía en un hombre bueno, al ladrón le quitaba el vicio del robo, al mentiroso lo cambiaba en verdadero, a la prostituta la honraba. Eso no le conviene al diablo. Entonces se levantó en contra de Cristo, de su mensaje, pero siempre había un grupo, como lo hay hoy, que amamos a Jesús, que entendimos a Jesús. Siempre hubo un grupo
que siguió el camino trazado por Jesús porque lo entendió como el mejor y el único que tenía garantía. Entonces, cuando Cristo parte, ese mensaje, esos principios, esa línea, se la deja a sus apóstoles, a sus discípulos, a los hombres y a las mujeres que lo oyeron, que lo conocieron y que lo siguieron, que creyeron en Él. Cristo muere, Cristo resucita, Cristo se va. Son tres cosas que ocurrieron. Cristo murió. Fueron tres golpes o tres manifestaciones o tres cosas que ocurrieron que cambiaron el mundo. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió. Son tres golpes. Creían que si era hijo de Dios, no debía morir, pero murió. Para muchos, la fe se tambaleó. Yo había creído que era Dios, pero un Dios no muere. Entonces la fe de muchos que habían creído en Él se tambaleó o se perdió. Hubo otros que siguieron firmes porque habían oído lo que Él había enseñado. Entonces Cristo muere, Cristo es sepultado. Lo único que ocurrieron algunos fenómenos que no ocurrieron ni siquiera cuando murió Napoleón Bonaparte, ni cuando Alejandro Magno, ni cuando Atila, ni cuando ninguno de esos grandes de la historia. Cuando Cristo muere, el sol se oscurece, la tierra tiembla, las tumbas se abren. Entonces, los enemigos dijeron, oh, pero parece que no era un hombre cualquiera. ¡Qué coincidencia de todas estas cosas! Ok, pero Cristo es sepultado y Cristo no se queda en la sepultura. A los 3 días se levanta. Otro caso que no, insólito. Se levanta, ok. Resucitó, uno lo creen, otros no lo creen. Luego, estando con los discípulos, dice Hechos capítulo 1, fue arrebatado y ellos lo vieron cuando se fue. Ascendió a los cielos. Eso nunca se había visto. Pero lo grande es que ahora quedan solos los discípulos y los apóstoles. Van a Jerusalén. Ustedes han leído la historia, capítulo 1 y 2 de Hechos. Ustedes ven cómo el Señor le dijo, vayan a Jerusalén hasta que sean investidos de potencia de lo alto, y bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzó otra historia del cristianismo. Entonces, a partir de ahí comienzan a ocurrir cosas. Una de las cosas que ocurre es el primer milagro post-Cristo. El primer milagro de la era post-cristiana o del ministerio de Cristo. Después que Cristo se va, los discípulos quedan como medio deshojados, pero van a orar al templo. Allí se encuentran con un cojo. No tienen dinero, no tienen oro, no tienen plata, pero dan lo que tienen, inyectan fe, oran por él y el hombre se levanta. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que yo quiero tratar hoy? Del versículo 11, dice aquí algo inusual. Dice aquí el versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Número 1, el hombre que había estado 30 o 40 años pidiendo limosna en la puerta del templo, dice el versículo 10, está saltando y danzando, versículo 8, de pie, entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios con Pedro y Juan. Imagínese ese espectáculo. Usted está acostumbrado a venir a la iglesia y a ver a alguien sentado en la puerta, inválido o minusválido, no puede caminar, es cojo de nacimiento. Y de repente un día usted viene y el cojo que usted tenía años mirándolo ahí sentado, dándole limosna, usted lo ve saltando aquí adelante. Dice, pero ese es o qué se parece.
Y va y le pregunta, ¿es que tú eres mellizo? Dice, no, yo no soy mellizo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero tú no eres el cojo. Era. Yo era el cojo. Entonces, por eso es que dice que estaban atónitos y concurrió el pueblo al pórtico que llaman de Salomón. Eso en el templo. ¿Por qué están atónitos? Porque el hombre que está cojo está saltando. El hombre está danzando y no era para menos, hermanos. Yo creo que él se pasaría días. Usted sabe lo que es unas piernas que nunca se habían usado. Nuevecita de paquete. Unas piernas que nunca habían brincado. Un hombre que solo había visto a los demás caminar, correr, bailar y danzar. Que él solo sabía arrastrarse en la entrada del templo. Y ahora él ve que puede brincar y que puede saltar. Entró al templo y dijo, ahora yo voy a brincar para la gloria de Dios. Y yo me imagino, porque usted sabe que siempre hay hermanos que son muy circunspectos, muy metódicos. Y cuando vieron a este hombre danzando, fueron y se le acercaron poco a poco. Caballero, usted no puede gozarse de otra manera. Caballero, está molestando. Hermano, es verdad, hay cosas que molestan. Pero cuando él le dijo que él era el cojo que estaba ahí, silencio todo el mundo. Yo creo que los más aventajados dirían, con razón. Yo me hubiera llevado el techo ya, brincando. Porque un hombre que no tenía esperanza, jamás tenía esperanza de caminar, de repente Dios lo sana. Lo menos que puede hacer es brincar y alabar a Dios. Por eso es que hay tanta alegría en el pueblo de Dios. Porque a veces no somos cojos físicos, sino que venimos arrastrando como los esclavos, arrastrando una cadena y detrás de la cadena una roca. Y venimos caminando poco a poco y cayéndonos, y de repente el Señor nos quita la carga, rompe la cadena, nos sentimos libres, nos paramos y entonces decimos, ¡gloria a Dios! Y la gente dice, cállate, cállate, cállate tú, que yo lo que estoy es contento, varón. ¡Oh, gloria a Dios! Si tú no tienes nada que agradecer a Dios, cállate tú, pero yo estoy que exploto. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Abasoa! Yo estoy que no aguanto lo que tengo en el corazón, porque Cristo me ha hecho libre. ¡Oh, gloria a Dios! Bendita sea la gloria del Señor. Lo grande es el mensaje de Pedro, porque es que se llenó de gente. Dice que el pueblo vino a ver, se llena de gente el frente, y Pedro, protagonista de la historia. Entonces sale Pedro y se dirige al pueblo, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Buena pregunta. Número 1, varones israelitas. ¿Con quién está hablando? Con filisteos, con amorreos, con romanos, con italianos, con españoles, con dominicanos. Está hablando con israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? El pueblo de Dios. Se supone que el pueblo de Dios conoce a Dios. Ellos eran descendientes de Abraham, de Moisés y de esa gente, de Josué. Y ellos tenían que haber oído los milagros que Dios había hecho.
Ellos tenían que saber que Dios abrió el mar rojo y alimentó 40 años en el desierto a su pueblo de la nada. Ellos tenían que saber que Dios tumbó los muros de Jericó. Ellos tenían que saber los milagros del pasado. O sea, ellos tenían que tener una idea, una información detallada de la grandeza de su Dios. Entonces dice Pedro: varones israelitas, ¿por qué se maravillan? Buena pregunta, hermano. Están comportándose como gente profana, como gente que no conoce a Dios. Se están comportando como extraños. Lo que acaba de ocurrir aquí es algo normal, es algo natural, porque Dios es poderoso. O sea, el Dios de ustedes no es Baal. El Dios de ustedes no es un muñeco que está colgando. El Dios de ustedes no es la diosa de los filisteos. El Dios de ustedes es Jehová de los ejércitos. Yo pienso que el que estaba maravillado de la maravilla de ellos era Pedro. Porque aquí estamos todos sirviéndole al Señor. Tenemos un conocimiento, aunque sea empírico, de lo que es el poder de Dios. Si Dios sana a un ciego, si Dios sana un cojo, si Dios sana o salva a un encadenado por los demonios, dice Pedro, ¿por qué se maravillan? Yo creo que la maravilla viene de algo, de la frialdad espiritual. Cuando usted está en comunión, cuando usted está acostumbrado a ver la gloria de Dios, usted no se está maravillando así. Usted lo ve algo como rutinario. Usted lo ve algo porque es rutinario. Es parte del trabajo de Dios, eso que está pasando aquí. Entonces Pedro dice, pero ¿y cómo es posible que siendo ustedes el pueblo de Dios, cómo es posible que teniendo ustedes el pergamino y la escritura de los profetas, de los patriarcas y de los hombres de Dios, se estén maravillando porque un cojo Dios lo sanó? Aleluya. Eso revela el tipo de gente que asiste a las iglesias por asistir, por religiosidad, que asiste a la iglesia por herencia. Óigame, lamentablemente tengo que decirle una verdad. Si usted está haciendo eso, está perdiendo su tiempo. A la iglesia se viene a otra cosa. A la iglesia se viene a hablar con Dios. A la iglesia se viene como al taller de reparación, a que el Señor le apriete los tornillos que están flojos. Aleluya. Y le cambie todo lo que está malo. Todas las juntas por donde se escapa el aceite, el Señor se la cambia y se la pone nueva, para que usted no fracase. A eso venimos a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, pero no a escucharla por escucharla, a escucharla para asimilarla, para practicarla, para digerirla y alimentarnos con ella. Aquellos eran del pueblo de Dios por herencia. Hay gente que dice, no, porque yo soy hijo de pastor. En el infierno habrán muchos hijos de pastores. Porque el pastor se salvó él. Porque el asunto es personal. No se transfiere. Mira, te voy a endosar mi salvación. No, varón. Esto es personal. Ah, no, que mi mujer es una santa. ¿Y tú qué eres? Un diablo. Pues el diablo para el infierno y la santa para el cielo. Y punto. Entonces, varones, ¿por qué se maravillan de esto? Segundo problema. ¿O por qué, dice Pedro, el mismo versículo 12, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Primero, se maravillan por el show, porque lo vieron como un show.
¡Ay, qué lindo! Un cojo saltando. Porque no entienden que Dios lo había hecho. Segundo, dice Pedro, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Hermano, nosotros estamos acostumbrados a buscar un protagonista, una persona a quien honrar. ¿Quién fue que lo hizo para darle gloria? Para darle el reconocimiento. ¿Quién fue el verdugo que hizo tal cosa? Oye, pero es un macho de hombre el que hizo eso. Oye, pero qué siervo. Que fue Pedro que le oró al cojo. Ah, pero hay que hacerle un altar a Pedro. Hay que sacarle su comida aparte porque ya Pedro está que sana cojo. Y si es en este tiempo aparece un titular. Apóstol que sana cojo. Aquí viene el apóstol Pedro, el hombre que sanó el cojo a la puerta del templo en Jerusalén. Y ya es una credencial. Y ya cobran la entrada para ver a Pedro. Para que Pedro le ponga la mano. O para que Pedro le dé la mano. Para que Pedro ore por él. Porque Pedro es el apóstol que sana cojo. Entonces ellos están buscando a quien le endilgan la gloria, a quien le dan el mérito, a quien ensalzan, a quien distinguen. ¿Quién fue que lo levantó? Y fueron Pedro y Juan. Entonces eso produce en Pedro otra maravilla. Estoy maravillado de que ustedes estén maravillados de lo que Dios acaba de hacer, o estoy maravillado porque ponen los ojos en nosotros, como si nosotros con nuestra piedad y nuestro poder hubiéramos hecho algo. Dice Pedro y Juan al pueblo, nosotros no hemos hecho nada, nosotros no somos nada, lo ha hecho Dios en el nombre de Jesucristo. Ellos no están ahí en otro nombre, hermano. Ellos están ostentando la representación de Jesucristo. Fíjense que a la entrada del templo, cuando el cojo le pide, ellos le dicen, míralo a nosotros. Mira, nosotros no tenemos nada. Se lo dijo claro. Nosotros estamos peor que tú, no tenemos un chele. Ahora te vamos a dar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Conocemos a Jesús. Nosotros tenemos un amigo. Todo eso no está ahí, porque no se puede poner todo. Por eso más o menos lo dijeron ellos. Fíjense. Porque hubo una conversación entre Pedro, que era el más rápido, y el cojo. Y le dice, mira, nosotros somos dos pelagatos igual que tú. Tú ves que nosotros venimos aquí a las 3 a orar. Es porque no tenemos trabajo. Nosotros somos vagos. Comemos de lo que cae. Así que nosotros no tenemos nada. No te vamos a dar nada material porque nada tenemos. Ahora, tenemos un amigo. Aleluya. Tenemos un amiguito que cuando estamos apretados lo llamamos y él viene y resuelve. ¡Oh, gloria a Dios! Y yo, Pedro, ni Juan, mi compañero tenemos nada, pero el amigo de nosotros tiene de todo, varón. Resuelve, abre todos los candados, rompe todas las cadenas, abre todas las puertas, derriba todos los muros, rompe la enfermedad, reprende al diablo, cambia a los hombres, levanta al caído, sana al enfermo, levanta al muerto. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Aleluya! Yo me imagino que el cojo se asustó. Oye, pero ¿de quién es que me están hablando? ¿Del César de Roma? Nunca lo he visto. ¿De Pilato? ¿De quién es que me están hablando? No te apures que tú vas a saber ahora mismo, varón. Tú vas a saber. Ese se llama Jesús, el que yo te estoy hablando. Y en el nombre de él, agarra tu mochila y levántate. ¡Oh, gloria a Dios! Y el hombre se levantó. Sencillamente se levantó. Entonces ahora ponen los ojos. ¿Por qué me están mirando a mí? ¿Por qué tú te pones a creer que yo? ¿Y de dónde voy a tener yo fuerza para hacer una cosa así? Yo no tengo eso. Eso lo ha hecho el Señor. Versículo 12. Y el 13. Sigue diciendo Pedro. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ya está acusando. Está respondiéndole porque está hablando nada más y nada menos que con los que mataron a Jesús. Con los enemigos comprobados de Jesucristo que lo llevaron a la muerte. Entonces le está diciendo, mire, ustedes son el pueblo de Israel. Ustedes son de los israelitas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el padre de ustedes y de los padres de ustedes, ese levantó a Jesucristo, ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes entregaron y mataron delante de Pilato, habiendo Pilato dado la orden de libertad para él. O sea, ustedes ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes no se están comportando como Abraham. Jesús venía de la línea de David, de Abraham y de esa gente, y ustedes también, o sea, mataron a su propio hermano, a quien Dios glorificó para salvarlos a ustedes. Entonces lo está acusando. Ustedes lo entregaron y lo negaron delante de Pilato. Eso es grande, porque ya Pilato había resuelto, dice el versículo 13, había resuelto ponerlo en libertad. Y ellos demandaron a Pilato. Ellos acusaron a Pilato. Ellos revocaron la orden e hicieron que Jesús fuera condenado. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Es una acusación con mucha base. Ellos sabían lo que estaba diciendo. Pedro sabía lo que estaba diciendo. Porque Pedro estaba cuando ellos mataron a Jesús. Dice, ustedes negaron y mataron. El hombre que hizo el milagro, el que levantó al cojo, el que sanó al enfermo, no fui yo. El que hizo el milagro fue el mismo que ustedes mataron. Tremendo lío, hermano. ¿Cómo? Y después de muerto está haciendo eso. Es un conflicto de fe y un conflicto teológico que le está planteando un pescador como Pedro. Pedro no era ningún erudito, no era ningún exégeta, Pedro no era ningún estudioso, Pedro era un pescador de la playa de Capernaum y del mar de Galilea. Era un tipo tosco, sin escuela. Pedro está, y mucho menos teología. Y Pedro está diciendo, el muerto está levantando el cojo. ¿Y quién es el muerto? El que ustedes mataron. Una acusación seria, fuerte. Yo me imagino cómo salieron ellos de ahí pensando. Porque si ese Jesús que nosotros matamos, solo con mencionar su nombre, aleluya, solo con mencionar su nombre, este cojo se levantó. ¿Qué será de nosotros cuando Él decida acabar con nosotros? Eso es lo que los enemigos de Jesús deben pensar. Jesús no es un muñeco. Jesús no es una historia. Jesús no es un concepto. Jesús no es un invento de la gente. Jesús es real. Es real. Es real. Es real. Y funciona. Y no está circunscrito a una área geográfica ni a una época. Dice Pablo en 13:8 de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que ese que levantó al cojo es el que ustedes mataron, el santo al justo, aquel que ustedes lo decidieron morir en cambio de un homicida. O sea, después que viene todo el protocolo primario, ahora Pedro le está hablando en serio, hermano. Primero, el que sanó al cojo fue el que ustedes mataron en la cruz. Segundo, Pilato había decidido soltarlo y ustedes apelaron para que lo mataran. Y tercero, cuando no tenían otra alternativa, pidieron un cambio. ¿Y cuál fue el cambio? Suelta a Barrabás
y mata a Jesús. Oiga, pero qué cachaza tenían, hermano. Qué cachaza tenían esos individuos. Prefieren un convicto, un hombre malo, un criminal, un azote de la sociedad, suéltalo y mata a Jesús. ¿Por cuál de los pecados quieren matar a Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús te hizo? ¿Qué fue lo que Jesús le hizo a la sociedad que tiene que matarlo? Sin embargo, Barrabás tenía un expediente que había que buscar una carreta de mulo para poderlo llevar. Había hecho tantas fechorías que ya querían quitarlo del medio. Entonces ellos dicen, suéltanos a Barrabás. O sea, ellos prefieren al homicida, al criminal, al ladrón, al secuestrador, al delincuente crónico. Prefieren que ese esté vivo y que muera Jesús. El apóstol Pedro se lo está enrostrando en la cara. Y dice el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Negasteis al autor de la fe, negasteis al autor de la vida y lo cambiaste por un homicida. Yo no sé cuánta gente ha caído en ese problema. Pedro está acusando a los israelitas de haber hecho un canje infernal, un cambio infernal. Un santo por un homicida. Y ese santo está vivo y está fuerte. Lamentablemente para ellos, el santo que ellos mataron está vivo y está fuerte. Hoy la gente no lo está haciendo quizás literalmente igual. Pero en cuanto a su significado, está haciendo lo mismo. La gente está despreciando a Jesús. La gente está desechando a Jesús. Y lo está cambiando por un vicio, por una mujer, por un hombre, por un empleo, por una ciudad, por un estatus. Amigos y hermanos, todas estas cosas son pasajeras. Todas estas cosas son por un breve tiempo. Lo que Cristo te ofrece tiene valor eterno, vigencia eterna. No estamos hablando por hablar. Es que no hay nada que tenga más fundamento que el mensaje de la palabra de Dios. Todo lo demás son teorías improbables. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces Pedro está acusándolos porque mataron al que nunca hizo daño. Porque rechazaron al único mensaje capaz de cambiar la vida. Usted sabe lo grande que hay gente que en vez de coger para la iglesia a adorar a Dios, cogen a una discoteca a adorar a un litro de licor. O para un cabaret, para un prostíbulo, para un lugar de perdición. No, porque yo allí voy a disfrutar la vida. Es lamentable. Brevemente voy a mencionar una anécdota que leí esta mañana. Muy dura. Una joven se gradúa, magna cum laude, y están tan contentos que van a celebrar, ella quiere irse a celebrarlo con su novio a una fiesta. Y se va. Al otro día de la graduación, ella coge con su novio y se van a hacer en el carro y se van a celebrar su fiesta, a gozar porque ella se graduó. Pocas horas después la policía llama al papá y le dice que vaya a ver un accidente que ocurrió en tal parte, a ver si son familia de él. Cuando va, la hija de él y el novio están desbaratados debajo de las ruedas del carro. Murieron los dos. Encontraron una botella de licor y la botella se ve que estaba recién usada. Parece que le quedaba un poquito de licor todavía. Y él echó maldiciones sobre la persona que le suministró el licor a su hija. Ese desgraciado, si yo lo encuentro le arranco la cabeza. Por su culpa mi hija está muerta, porque chocaron, porque estaban borrachos. Y ese ron, ese licor se lo dio un desalmado. Se fue a su casa y en medio de la pena que estaba acabando con él, va a la nevera a buscar una botella de licor que él tiene guardada
para momentos difíciles. Y como estaba atribulado, para matar la pena, fue a buscar su botella de licor. No la encontró. Lo que encontró fue un papelito. Papi, excúsame, me llevé tu botella de ron sin tu permiso. ¿Quién fue el culpable de la muerte de ellos? Habla disparate ahora, varón. Ese es el mundo que estamos viviendo, hermano. Gozar es morir en esta tierra. Gozar en Cristo es vivir. El diablo no quiere que le digan eso. Hay campañas en contra de la iglesia del Señor. La gente no quiere oír la voz de Dios porque dice, los empleos se pierden. La fábrica de licor, la fábrica de cigarrillo, los traficantes de droga, el negocio se le va a pique. La discoteca, el negocio se le va a pique. Pongan panadería, pongan repostería, pongan fritura, pongan comedores, pongan colegios, pongan talleres, pongan otra cosa. Ah, no, está afectando mis intereses y se levantan en contra de la iglesia del Señor. Y no solo eso, que inventan. ¿Qué dijeron de Jesús? De Cristo dijeron de todo. Hubo un lengua larga, que la lengua era más larga que su cuerpo, que dijo, los he visto borracho, rodeado de mujeres de mala vida. Él dice que vio a Jesús. Porque el diablo, el diablo es fabricante de mentiras. Y como su trabajo es acusar, pues para poder acusar, él tiene que inventar. Entonces inventó que Jesús era un borrachón. Así es Satanás. Pedro le está estrujando en su cara su pecado, su culpabilidad. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron al homicida. Y yo me pregunto, ¿por qué lo hicieron? Porque eran igual que el ladrón. ¿Por qué lo pidieron? Porque hay un estado, no voy a decir nombre para evitar más problemas, pero no es aquí. Hay un estado donde aprobaron la ley que se pueden casar personas del mismo sexo. Hay varios estados, pero uno recientemente. Y yo le pregunto a alguien muy atribulado y muy preocupado por la situación. Digo, ¿y el gobernador de ahí qué? Me dice, pájaro. Digo, ¿y el alcalde de ahí qué? Me dice, pájaro. Digo, entonces, ¿qué tú querías? Pájaro votando por pájaro. Ladrón con ladrón. Aquí ellos piden al ladrón, suéltame el ladrón y mata al santo. ¿Por qué lo hacen? Porque eran ladrones también. El borracho pide ron. El que no se quiere arreglar pide que las cosas sigan como están. El hombre que piensa, el hombre que ama, el hombre noble, de pensamientos nobles, ese individuo lo que quiere es que la sociedad cambie. Y por eso estamos nosotros en esta lucha, predicando a Jesucristo, porque está probado que es el único remedio. El único remedio que cambia los corazones y que mata el cáncer de la sociedad. Es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, por ese mensaje mataron a Cristo y han matado a muchos cristianos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso al Señor. Muchas gracias, Señor. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Mantenga su comunión ahora. Vamos a invitar a los amigos. Los amigos que están con nosotros acá. Los amigos que nos escuchan a través de la radio o el internet. Les voy a hacer una invitación sincera y sumamente importante. Después de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le impide a usted